y bienvenidos a la segunda emisión de El Noticiero. Carlos. Es dramática la situación de los casos de femicidios en nuestro país, amigos. Efectivamente, falleció la menor que fue herida en el cuello tras días de agonía. Con esto empezamos. Femicidio en el cantón San Lorenzo, en la provincia de Esmeraldas. Juliana Cortés Montaño, de 34 años, recibió varios impactos de arma de fuego en su vivienda por parte de su pareja, quien cometió el hecho y luego se suicidó. Con esto las cifras se incrementan a 116 femicidios en el país. En el 2019 fueron 106 los casos contabilizados. Sin duda, unas cifras alarmantes. Y después de días de agonía murió la niña que fue atacada en el cuello por un extranjero en el cantón Quinsaloma, provincia de Los Ríos. El ataque ocurrió en la vivienda de la menor, quien debido a la gravedad de las heridas debió ser asilada en el Hospital Francisco de Casa Bustamante de Guayaquil. El autor quedó detenido como parte de las investigaciones iniciadas por la Fiscalía. Este caso forma parte también de las estadísticas de femicidios en el país. Y mientras tanto, en Quito, un profesor universitario se suicidó tras saltar desde un puente del sector de la González Suárez. Un policía que vio el suceso no pudo evitar el trágico desenlace. Aparentemente, el docente había intentado quitarse la vida en anteriores ocasiones. En breve ampliaremos la información. Ese incendio en asilo ruso cobra la vida de al menos 11 adultos mayores. Ya volvemos. Auspicio de DirecTV. El deporte como las fiestas nos une. Llama ahora. Presentamos Noticias Internacionales. 12 horas 37 minutos, amigos. La Agencia de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos reportó que la vacuna de Moderna es segura y eficaz, por lo que podría ser aprobada este viernes. Mientras funcionarios alemanes presionan para que se apruebe la dosis de Pfizer en Europa debido a la oleada de muertos y contagios. La vacuna contra el COVID del laboratorio estadounidense Moderna podría ser aprobada este viernes luego de ser valorada de manera positiva por la Agencia de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA. Un grupo de expertos se mostró optimista sobre la vacuna, afirmando que no muestra problemas de seguridad específicos que impidan la emisión de una autorización de uso de emergencia. La agencia confirmó que el tratamiento tiene una eficacia del 94.1%, allanando la vía para que los Estados Unidos autorice una segunda vacuna, que en principio sería más fácil de manejar que la de Pfizer. Un comité de especialistas se reunirá este jueves para debatir si se aprueba o no, tal cual como se hizo con la fórmula de Pfizer y BioNTech, que empezó el lunes a ser aplicada a trabajadores de la salud y adultos mayores en Nueva York, Florida, Chicago y otros estados. El país tiene previsto suministrar 40 millones de dosis de vacunas suficientes para 20 millones de personas este mes, lo que incluye tanto la vacuna de Moderna como la de Pfizer. En Reino Unido continúa la vacunación sin contratiempos. Esta pediatra, Gabriela Fillón, y su historia tras convertirse en la primera argentina en recibir la vacuna, fuera de los ensayos médicos que se realizaron en el país. Estaba esperando que me la den en los próximos semanas y como digo que se descongela y hay que usar las vacunas, entonces y empezaban a sobrar algunos, empezaban a vacunar a los médicos o los enfermeros, todo el mundo que estaba de guardia. Así que fui, me la puse sin pensar y feliz. Esos minutos fueron, creo que increíbles, toda la gente estaba feliz. La Agencia Europea de Medicamentos se reunirá el 21 de diciembre para evaluar la vacuna de Pfizer en medio de presiones de Alemania, que pidió acelerar los tiempos en momentos en que su país se ve muy afectado por la segunda ola del virus. La irritación crece teniendo en cuenta que la vacuna aprobada en Estados Unidos, Reino Unido y otros países fue desarrollada por BioNTech, una empresa alemana.
por temor a un aumento de los contagios durante la temporada navideña. Varios países europeos han anunciado nuevas medidas de contención, con Alemania y Países Bajos a la cabeza. Pamela Montilla, TC Televisión. 11 personas murieron este martes en el incendio de una residencia de ancianos en Rusia. La Fiscalía inició una investigación por violación de las reglas de seguridad y muerte por imprudencia. Tragedia en Rusia. 11 personas murieron el martes en el incendio de una residencia de ancianos en Baskortostán, en la región de los Urales. La Fiscalía anunció que inició una investigación por violación de las reglas de seguridad y muerte por imprudencia. El incendio se produjo en una residencia de madera en la localidad de Izbuldino, donde se encontraban 15 personas, según indicaron los servicios de rescate. Solo 4 pudieron escapar. Según la agencia de prensa rusa Interfax, el lugar no tenía autorización para alojar a los ancianos. Las explosiones o incendios accidentales son relativamente frecuentes en Rusia debido a lo vetusto de algunas infraestructuras o al incumplimiento de las normas de seguridad. Y atención, porque el grupo terrorista Boko Haram se reivindicó este martes el secuestro de más de 300 estudiantes en el norte de Nigeria. Su líder aseguró que lo sucedido en Katsina es para promover el Islam y desanimar así las prácticas antiislámicas como la educación occidental. El grupo yihadista Boko Haram se atribuyó el martes la responsabilidad del secuestro de cientos de estudiantes de secundaria en el noroeste de Nigeria. Soy Abubakar Shekau y nuestros hermanos están detrás del secuestro en Katsina, anunció en un mensaje de voz el líder del grupo que en 2014 secuestró a 276 niñas, estudiantes de secundaria, en Chibok, provocando una ola de indignación mundial. Ahora al menos 333 adolescentes siguen desaparecidos después del ataque ocurrido en la noche del viernes en su liceo en el estado de Katsina, en el noroeste de Nigeria. El lugar está a un centenar de kilómetros del territorio de Boko Haram, que opera habitualmente en el noreste del país, alrededor del lago del Chad. El presidente Muhammadu Buhari condenó el ataque y ordenó que se refuercen las medidas de seguridad en todas las escuelas. En el estado de Katsina, los establecimientos escolares fueron cerrados. La seguridad se ha deteriorado gravemente en el norte del país desde la elección de Buhari en 2015, pese a que había dicho que la lucha contra Boko Haram era la prioridad de su mandato. El secuestro es una muestra importante de la propagación de la influencia de los grupos yihadistas en el norte de Nigeria. Y nos vamos a Bolivia, en donde reunión partidista terminó a sillazos contra el expresidente Evo Morales por candidaturas para las próximas elecciones subnacionales. Los detalles en el siguiente resumen de Noticias Internacionales. El sillazo. Crece el descontento contra el expresidente de Bolivia, Evo Morales. El exmandatario estaba en la mesa principal instalada en un coliseo en Cochabamba, buscando imponer a sus candidatos para los comicios. Cuando comenzaron los disturbios, el descontento se hizo mayor cuando un grupo de miembros de su partido comenzó a lanzarle sillas plásticas. En los últimos días, Morales se ha enfrentado al desacuerdo de sectores de su movimiento por la selección de candidaturas para las próximas elecciones subnacionales. La reina Leticia de España llegó a Honduras para liderar la entrega de 120 toneladas de ayuda para las personas afectadas por el paso de los huracanes Iota y Eta. Es el primer viaje que realiza la monarca consorte desde que comenzó la pandemia. Entre la ayuda también se cuentan cientos de pruebas de diagnóstico rápido para el COVID-19. Casi un centenar de personas fallecieron en el país tras el paso de los 2 ciclones. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la salida del gobierno del fiscal general Bill Barr por contradecir las denuncias del mandatario de que hubo fraude en las elecciones y no respaldarlo. El fiscal general adjunto, Jeff Rosen, se convertirá en fiscal general interino. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos emitió una alerta por el primer caso de un animal salvaje nativo con coronavirus. Se trata de un bisón americano encontrado en el estado de Utah, al que se le detectó la enfermedad por medio de una prueba PCR. Pamela Montilla, TC Televisión.
En el Consejo Nacional Electoral ya se analiza la posibilidad de mover las elecciones del 7 de febrero. Con más atención porque el presidente Lenín Moreno Garcés emitió el decreto ejecutivo 1206 del viernes 11 de diciembre, precisamente lo que estamos viendo en imágenes, amigos televidentes, donde pues habla sobre las cédulas caducadas o por caducar que valdrían hasta el 31 de mayo del 2021. Más de 26 millones de dólares es el perjuicio económico que dejó en Machala la administración del exalcalde Carlos Falqués Aguilar, según un examen especial de la Contraloría. Entre las irregularidades están haber contratado personal no calificado o haber pagado a un consorcio por obtener la información de los predios del cantón para un proyecto que no se ejecutó. Emilio Zamora investiga el caso y esto fue lo que encontró. Esta vez, la Contraloría puso la lupa en la alcaldía de Machala en el periodo 2014-2019, cuando la máxima autoridad era Carlos Falqués Aguilar. Las obras que nosotros estamos emprendiendo. En la auditoría externa se hacen varias conclusiones frente al manejo de más de 26 millones de dólares. El documento, que tiene 153 páginas, se refiere a 8 procesos de contratación de bienes y servicios, 6 contratos de obras de consultorías, y a 122 contratos por ínfima cuantía, es decir, firmas cuyo valor es de al menos $7,000. Todo esto fue examinado. En cuanto a las obras o proyectos grandes e inconclusos, está el de haber pagado más de $4 millones por obtener la información catastral, es decir, conocer cuántos predios hay en el cantón para tener esos datos que permiten crecer de forma ordenada, pero esto no ocurrió. La construcción de la terminal terrestre de Machala también tuvo objeciones. Según la Contraloría, los estudios estaban incompletos. Además, se tuvo que hacer un reajuste en su valor, que era de $17 millones, y hubo un incremento de $96,000. Y así, la lista de conclusiones del organismo de control continúa. Nosotros buscamos la versión del exalcalde de Machala, Carlos Falqués Aguilar, para preguntarle sobre lo que ha detectado la Contraloría. Sin embargo, él nos manifestó que por ahora sobre el tema no va a referirse. El informe también revela que se pagaron más de $500,000 a un personal que no estaba capacitado para ejercer como directores, coordinadores y jefes departamentales en el municipio de Machala, que en ese entonces, 2014-2019, era social cristiano. Emilio Zamora, TC Televisión. Ecuador se ha convertido en uno de los principales países desde donde se distribuye la cocaína hacia el mundo. Se esconde el poder de bandas narcodelictivas mexicanas. En lo que va del 2020, la Policía Antinarcóticos ha incautado más de 118 toneladas de drogas. El problema del Ecuador en cuanto a narcotráfico no son leyes. En Manabí, Guayas y Santa Elena es donde más se han hallado narcopistas. Se desembarca, está incluido el costo de la avioneta, ya que se la tiene que quemar para no dejar rastro. Vea los detalles en el próximo episodio de El Informante por TC Televisión. Amigos, los femicidios no se detienen en el país. Van 116 hasta la presente fecha. Enseguida les contaremos dónde se han cometido los más recientes. Juliana Cortés Montaño, de 34 años, recibió una llamada de su pareja, quien le pidió que le abra la puerta del domicilio. Al hacerlo, le disparó 5 veces delante de su sobrino. Luego Osvaldo Javier Arboleda Perea se suicidó. Sobre este caso hay poca información, pues familiares no quisieron colaborar con las autoridades para las investigaciones. Mientras que en el Cantón Milagro de la provincia del Guayas, a cuchillazos asesinaron a Flor del Rocío Valle Altamirano, de 33 años. El agresor, como en la mayoría de los femicidios, es el esposo de la víctima y padre de sus hijas. El sujeto huyó. Y dando el último adiós a ella y esperando que después de Dios
se ha capturado el maldito. Hay que cuidarnos nosotros las mujeres, porque de verdad muchos hombres están maltratando a las mujeres. Estas mujeres se suman a las cifras, pues este 2020 ya van 116, en comparación al 2019 que fueron 106. Estadísticas que no solo sorprenden, sino que duelen y preocupan, al saber que la persona que un día juró amarte y respetarte para toda la vida, puede convertirse en un verdugo. Nicole Khalil, TC Televisión. Y en el noticiero seguiremos alzando nuestra voz de protesta por los femicidios imparables. Son 116 las víctimas de hombres que en algunos casos matan a mujeres y también acaban con sus vidas. Sí, 116 víctimas de violencia de género. Digamos, ya basta y que esto no vuelva a ocurrir. Más información, amigos. Sentenciaron a 34 años, 8 meses de prisión a Ángel Primitivo Alcíbar Espinales, de 34 años, 8 meses, por el crimen de su hija Kimberly Jordana, de 12 años. El caso ocurrió en el cantón Buena Fe, provincia de Los Ríos, hace ya casi un año. Después de horas de deliberación en la audiencia de juzgamiento, un tribunal de Quevedo impuso la pena. La menor fue violada y ahorcada en un árbol cerca de su casa. Vamos con lo anunciado, el suicidio de un profesor universitario en el norte de Quito. Un policía que vio cuando iba a saltar del puente no pudo evitar el trágico desenlace. Todo ocurrió en fracción de segundos. El joven llegó en este carro y casi de inmediato se lanzó al vacío desde una altura aproximada de 100 metros. A nuestra llegada a las 9:31 se constata en la parte inferior del puente un cuerpo, luego del cual se realiza la confirmación que se encuentra una persona de sexo masculino fallecida. Un policía que lo vio nada pudo hacer, no tuvo tiempo ni de conversar con la persona que salió de casa con la firme intención de quitarse la vida. No dio tiempo para verbalizar. Le ven el momento que se cuelga de la cuerda y se desprende el cuerpo. Familiares y amigos llegaron al lugar. Según comentó su padre, el catedrático tenía problemas de depresión. Mi hijo desde hace un año tenía problemas de ansiedad y depresión. Y ya se estaba haciendo tratar, por muchas ocasiones fue internado. No era la primera vez que el joven atentaba contra su vida. Anteriormente su padre lo evitó, pero en esta ocasión no estuvo cerca. En sus 27 años dejó una gran enseñanza como escritor, como profesor y como cantautor del coro de la Universidad Católica, a quien amaba profundamente. Luego del análisis de la escena por parte de los peritos de criminalística, se levantó el cadáver, fue llevado a la morgue para la autopsia de ley. Fernando Escurra, TC Televisión. Y una embarcación que transportaba cerca de media tonelada de droga por alta mar fue incautada por agentes de inteligencia, esto en la provincia de Manabí. Los 24 sacos de yute incautados dentro de una lancha en el que en su interior contenían un cargamento de bloques tipo ladrillo envuelto con cinta de embalaje fueron encontrados frente a las costas manabitas. Aproximadamente a 180 millas de Manta, a la altura de Pedernales. Agentes de inteligencia de la Armada y Policía Nacional trasladaron la droga hasta el puerto de Manta, custodiada por los guardacostas, para que en presencia del fiscal se realice la prueba de campo. Dio como positivo cocaína. Esta lancha se encontraba de forma clandestina en las costas manabitas. Al momento de ser abordada por los agentes de antinarcóticos, ellos detectaron algunas irregularidades. La matrícula fue borrada de la embarcación. La narcolancha, que transportaba la media tonelada de droga en una embarcación tipo 850, propulsada con 2 motores fuera de borda, para así poder movilizar la sustancia de forma rápida. También existieron personas detenidas en este operativo. El día de ayer en la noche se hizo la detención. Pero como le digo, eso es un trabajo de inteligencia que se llevó a cabo varios días atrás. Hay 2 aprendidos, son mantenses, son de aquí. ¿Qué delito fiscal? Obviamente transporte de sustancias estupefacientes. También se conoció que dentro de la embarcación se encontraba una boya satelital, que es muy frecuente su uso para la localización de la droga al momento de ser entregada y pueda trasladarse a otros países. Justamente para que sea localizada por otro tipo de embarcación y continúe
su transporte a su puerto de destino. Desde la provincia de Manabí informó Marcelo Ruiz, TC Televisión. 4 presuntos integrantes de la banda de los Tiguerones fueron capturados en Esmeraldas. Durante una redada policial se les decomisó 4 armas de fuego y 130 kilos de droga. Como resultado de un intenso trabajo investigativo, los agentes de la Unidad de Inteligencia Antidelincuencial, en coordinación con la Fiscalía y respaldados por efectivos del Grupo de Intervención y Rescate, allanaron varios domicilios en la provincia de Esmeraldas para capturar a los integrantes de la banda de los Tiguerones, quienes serían los responsables de diversos delitos, tales como secuestros, extorsiones, intimidaciones, tráfico de drogas, porte y tenencia de armas de fuego. En las casas allanadas, los agentes de la UNIAD decomisaron 4 armas de fuego, 2 alimentadoras, 11 municiones, carros, dinero en efectivo, así como 130 kilos de droga, presumiblemente marihuana, que eran transportados desde la frontera norte hacia algún punto de la costa ecuatoriana. Durante la redada policial, denominada Victoria 1262, fueron capturados 4 sujetos, uno de ellos con antecedentes penales, quienes serían parte de esta banda denominada de los Tiguerones, que atemorizaba a sus víctimas enviando textos impresos amenazantes, fingiendo ser integrantes del cártel mexicano Jalisco Nueva Generación, para exigir el pago de grandes cantidades de dinero a cambio de no atentar contra sus vidas y las de sus familiares. La banda de los Tiguerones sería la responsable de varias muertes violentas, principalmente contra integrantes de las bandas de los Patones, los Templados y los Lagartos, con las que disputan el territorio y las rutas para el tráfico de grandes cargamentos de droga de bandas de narcotráfico internacional a gran escala. También serían los responsables de las últimas muertes violentas registradas en la cárcel de Esmeraldas, donde han pretendido tener el control total de los internos de este centro de rehabilitación social. Leonardo Flores, TC Televisión. Un hombre y una mujer fueron capturados en el sur de Guayaquil, acusados del delito de extorsión. Eric Játiva Cuello, quien registraba antecedentes por robo, tenencia de armas y posesión de drogas, había realizado llamadas amenazantes a un comerciante al que le exigía $5,000 para no atentar contra él y su familia. La redada se ejecutó en la cooperativa 7 Lagos, donde los agentes también decomisaron dinero y un celular. Y 2 presuntos microtraficantes fueron capturados por la policía, esto en operativos en el cantón Durán. En la cooperativa Héctor Cobos fue capturado un sujeto quien tenía cocaína y marihuana. También en el Recreo fue aprendida otra persona por venta de narcóticos a consumidores de la zona. Los 2 fueron puestos a órdenes de las autoridades judiciales. Delincuentes estuvieron a punto de quitarles la vida a 2 personas en diferentes sectores de Guayaquil, todo por evitar que le roben sus pertenencias. Ambas fueron apuñaladas en las últimas horas. Debido a los cortes de arma blanca, la víctima estaba semi-inconsciente. El hombre, según testigos, caminaba por la intersección de Quito y Alcedo, cuando delincuentes lo interceptaron para robarle. Y como no se dejó, lo apuñalaron. ¿Las personas que lo agredieron se fueron? ¿No fueron detenidos? No las visualicé. Yo llegué y solo estaba el caballero pidiendo auxilio en la calzada. Cuando usted llegó, ¿tenía identificación, billetera? Ningún tipo de identificación. Solo esas pertenencias que están ahí, quizás ahí se puede encontrar un número de cédula o alguna identificación. Paramédicos del Cuerpo de Bomberos asistieron al hombre de 40 años y lo llevaron a una casa de salud. La gente en el sector cuestionó el escaso patrullaje de la policía por el sector. A mí me robaron, ahí hasta en esa esquina me robaron. Me cogieron 3, 2 con un cuchillo y 1 con un revólver, y se me llevaron mi celular y se me llevaron como 150 euros que cargaba ahí en la esquina. Ahí. Y luego de una hora otro hombre fue blanco de la delincuencia. Los ladrones lo apuñalaron por no dejarse robar. ¿Quiénes lo atacaron? Eran venezolanos, todos eran venezolanos. ¿Cuántos? Eran 3 venezolanos y una mujer. 3 hombres y una mujer. Asaltos que se incrementan por estas fechas de Navidad y fin de año. Jorge García, TC Televisión.
En otro ámbito de la información, amigos, existe preocupación por las consecuencias provocadas por la pandemia en la lucha contra la desnutrición infantil a escala nacional. La crisis sanitaria habría provocado que la situación se agudice en los menores de edad que no tienen acceso a una alimentación adecuada. La Amazonía es el pulmón del planeta. Pero a pesar del verdor que reviste a este punto y la biodiversidad, hay un problema que se enraiza y que ataca a los más pequeños. Aquello nos llevó hasta el cantón Arajuno de la provincia de Pastaza, una localidad donde habitan indígenas Shuar, Quichua y Sibiar. Está identificado, al igual que otros cantones de la Sierra Centro y Costa Ecuatoriana, como zona donde la desnutrición infantil crónica ha minado la salud de muchos niños. ¿Pero por qué? En zona Achuar, en Shuar, cuando hay carne, le da desayuno, almuerzo, merienda. Y cuando no hay carne, solo le da chicha a sus hijitos. Pero mayormente donde repercuten sus efectos son en zonas aisladas como estas de la Amazonía ecuatoriana. Alrededor de 126,000 familias son las afectadas a nivel nacional. Ella de nacer mismo nació bien pequeñita, como desnutridita nació. Pastaza es una de las provincias con más extensión y distancia entre las comunidades al interior de la selva. Desde una de ellas proviene la Shuar Susana. Su niña batalla con las complicaciones de salud originadas por la mala alimentación. Bueno, la desnutrición infantil ha sido un problema en el Ecuador desde hace muchísimos años. Lamentablemente se atrasa el crecimiento si ya se vuelve algo crónico, pero también la parte intelectual, que eso a veces no lo vemos. No podemos esperar que el día de mañana tengamos tanta población que haga crecer al país si es que hoy por hoy no están bien alimentados y no van a aprender a hacer crecer a este país. En la costa ecuatoriana, los niveles de desnutrición son altos y siempre se la ve asociada a un niño bajo de peso. Pero esto no es así. Hasta el más robusto de ellos, que tiene una mala alimentación, puede ser desnutrido por comer alimentos que no alcanzan los valores nutricionales. Y de lo poco que tenemos, lo que se le puede dar es el desayuno al bebé, los bebés así es. Un verde cocinado, majado. Los niños deben de consumir al menos 2.500 calorías diarias, pero en algunos casos solo llegan a 300. La vicepresidenta de la República ejecuta un plan en 6 localidades más afectadas por la desnutrición. Que nuestro país es el segundo de América Latina y el Caribe en índices de desnutrición crónica infantil. ¿Cuál es la prioridad de esa segmentación de los 6 cantones? Implementar una gestión de alto nivel. ¿Qué significa eso? Encontrar dónde está la oportunidad del Ecuador para darle un giro a esto. La desnutrición también desencadena enfermedades. ¿Y qué políticas se implementarán para reducir el impacto? En una segunda entrega lo conocerán. Alcibia de Sonofretes de Televisión. Justamente sobre este tema, amigos televidentes, el presidente de la República, Lenín Moreno, presentó la Estrategia Nacional Ecuador Crece Sin Desnutrición. Esta iniciativa busca garantizar el acceso a servicios que contribuyan al desarrollo integral y a una alimentación adecuada de las niñas y niños del país. También permitirá prevenir y reducir problemáticas como el retraso de crecimiento y aprendizaje en los menores. El lanzamiento fue en el Salón Amarillo del Palacio de Carondelet. El jefe de Estado además mantuvo una importante reunión con Lena Sabelli, nueva coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas en el Ecuador. Bien, amigos, vamos a ver la situación en Venezuela porque el canal de televisión internacional CNN reveló la crisis que atraviesan en la pandemia 2 hospitales de Venezuela. No tienen luz, cuentan con agua por horas, las camillas están oxidadas. Políticos de varios países que estuvieron en Caracas como observadores de las elecciones legislativas se refirieron a la situación sanitaria de ese país. Lo que parece una bodega de artículos viejos es uno de los pasillos del Hospital Los Magallanes en Caracas, Venezuela.
Un reportaje especial de la CNN describe áreas con cadenas que impiden el paso a sitios, donde al parecer lo que menos hubo es mantenimiento. Cuartos donde las sillas y escritorios ocupan los espacios destinados para los pacientes. Baños dañados, en muy mal estado. Aquí no hay escobas, no hay mopas, no hay pañito. El recorrido continúa. Un médico habla pero sin mostrar su rostro. Revela algo que preocupa aún más. Está vacío porque verdaderamente aquí no hay nada, no hay insumos, no hay cómo tratar pacientes, no hay luz, está todo destruida, los baños están tapados, el agua no llega como es. El paciente no se muere de la enfermedad, se muere de la contaminación que está agarrando. Aunque parece ilógico, la unidad neonatal de terapia intensiva no tiene luz. La razón por la que estoy sosteniendo esta luz aquí es porque no hay electricidad en este hospital. Mire alrededor. Lo mínimo. En este hospital en Venezuela no hay distinción de pacientes. Quienes tienen COVID están junto a los que ingresaron por otra enfermedad. Saturados y desprotegidos. En el Hospital Vargas de Caracas, CNN comprobó que la situación no varía. Una sola enfermera atiende toda esta área. Una joven consuela y acompaña a su padre que ingresó con un cuadro de desnutrición. No han podido suministrarle hierro, porque simplemente no hay. En Venezuela solo hay tantos casos de COVID-19 reconocidos como quiere el régimen. La muerte conlleva escasez. En el relato la reportera cuenta que en la morgue solo hay un congelador. La electricidad va y viene. Dice que el olor de cuerpos en descomposición es insoportable. Que no hay un patólogo. Que las manchas de sangre están por todo lado. En medio de esta crisis hospitalaria en Venezuela, los pacientes con COVID han decidido quedarse en casa. Temen ir a un hospital, donde más de 200 trabajadores de la salud han fallecido por contagios. Hace poco, algunos políticos llegaron a Venezuela a propósito del último proceso electoral en ese país. Entre ellos, el exmandatario ecuatoriano Rafael Correa. Es lo que vive Venezuela, en medio de una crisis hospitalaria y la pandemia. Cristian Hidalgo, TC Televisión. Lo vean de manera distinta. Impresionante esta realidad que se vive en Venezuela, amigos televidentes. Ya ahora vamos a regresar a temas locales. 3 policías ayudaron a una mujer a traer al mundo a su bebé en su casa en el cantón Durán, en la provincia de Guayas. Los agentes colaboraron en este parto debido a la falta de una ambulancia para trasladarla a una unidad médica. Fueron 15 minutos de mucha angustia, pero finalmente el bebé llegó a la vida. La madre estaba con dolores de parto en su casa y no sabía qué hacer. Su esposo salió a la calle en busca de ayuda y 3 policías, quienes acudieron a una emergencia por ese mismo sector, prestaron su contingente. Es decir, hicieron el papel de doctores y ayudaron a que el niño naciera. Cuando el niño comenzó a llorar, ¿qué sintió usted? Sentí una emoción tremenda, ya que en ese momento me sentí en el papel de doctor, ya que es una emoción demasiado grande al ver que un niño está llegando al mundo. Es una emoción muy compleja. Creo que Dios nos puso en ese camino y estuvimos ahí prestos a colaborar y gracias a Él salimos todo bien. El llanto del bebé se podía escuchar en los pasillos del hospital en donde fue llevado. Eso daba señal de que el niño estaba en buenas condiciones. ¿Usted es padre? Sí, yo soy padre. ¿Qué sintió cuando vio ese niño, ese pequeño, llorar? Yo me sentí, como prácticamente en pocas palabras decir, alegre, contento que el niño en ese momento lloró. Para los uniformados, lo que vivieron es algo que no pueden describir. 2 de ellos no son padres, pero dicen que lo que pasó es algo que los anima a tener un hijo. Actualmente el bebé y su madre están asilados en esta casa de salud, ubicada en El Recreo. La condición de ambos es estable. Dios sabe cómo hacer las cosas y es verdad, sí estuvieron en el momento adecuado, estuvieron aquí a la vuelta recetando una denuncia. Y bueno, yo vi y le dije que me prestaran la ayuda porque pasó tal situación. Entonces, bueno, gracias a Dios sí estaban prestos para colaborar. Un caso en donde se refleja que la vida te pone en lugares y momentos oportunos, en donde lo más feliz es ver cómo un bebé viene a la vida. Jorge García, TC Televisión.
Muchísima atención porque mover la fecha de las próximas elecciones generales es una alternativa que ya estudia el Consejo Nacional Electoral, porque todavía no se define la candidatura presidencial de Álvaro Noboa, decisión que ahora está en manos de la Corte Constitucional. ¿Cómo estás, Saskia? Buenas tardes. 13:23. Pues así, hoy es 15 de diciembre y se cumple el plazo que el Consejo Nacional Electoral se había puesto para ofrecerle al país un listado oficial de candidatos a la presidencia. Y esto al momento todavía no ha sucedido. Y lamentablemente todavía esto podría alargarse aún más, debido a que este lunes el Pleno del Consejo Nacional Electoral resolvió enviar una demanda de conflicto de competencias a la Corte Constitucional para que ésta sea quien defina cómo se actuaría en el caso de justicia social y la posible candidatura de Álvaro Noboa. Los detalles en el siguiente reportaje, tomando en cuenta que el Consejo Nacional Electoral ya analiza la posibilidad de que se pueda mover la fecha de la primera vuelta, es decir, el 7 de febrero. Veamos. Hace una semana, esta era la posición de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, respecto del calendario electoral. No hay posibilidad de cambio de fechas, pero sí la falta de pronunciamiento dentro de los tiempos que nosotros hemos calculado pone en riesgo el cumplimiento de la fecha. Ahora mover la fecha de la primera vuelta ya es una posibilidad, al menos así lo afirma el vicepresidente Enrique Pita. Sí, se puede mover el 7. Imaginen 7, 14, 21. En ningún caso se puede afectar la fecha de posesión de las nuevas autoridades, porque eso consta en la Constitución. Esto después de que la noche del lunes, luego de 3 intentos, el Pleno se reuniera y decidiera presentar ante la Corte Constitucional una demanda de conflicto de competencias entre el CNE y el Tribunal Contencioso Electoral, para que sea esta instancia quien decida si el CNE debe acatar la sentencia del tribunal y permitir que Justicia Social inscriba a Álvaro Noboa como su candidato a la presidencia. Pero ¿cuánto podría tardar este trámite en la Corte Constitucional? Digamos que contesta la demanda con mucha velocidad y no convoca audiencia y se hace el proyecto de sentencia y se remite al Pleno, pero estamos hablando de fácil 4 semanas. Y hay un escenario más grave, advierte Ollarte. ¿Es que acaso la intención del Consejo Electoral es patear la bola y como no tengo decisión de la Corte Constitucional, imprimo papeletas sin un candidato? La decisión del CNE la noche del lunes desencadenó en estos incidentes en los exteriores de la institución. Se trata de los simpatizantes de Álvaro Noboa, que por 3 semanas han permanecido en ese lugar. Mientras la Corte Constitucional no se pronuncie, el proceso electoral está estancado. Karen Aro, Voz y Voto 2021. 13:25 y precisamente cómo se dio la votación la noche de este lunes. Fue con 4 votos a favor y una abstención por parte de la consejera Estela Acero. ¿Cómo está configurado el Consejo Nacional Electoral y de dónde provienen los integrantes y vocales de esta institución? En el siguiente reportaje les contamos. El actual Consejo Nacional Electoral tiene representantes de distintas fuerzas políticas. Fue conformado en noviembre de 2018 por el entonces Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, que buscó poner fin a la práctica del correísmo de tener en el organismo electoral a vocales de una sola tendencia, la del oficialismo. Es así que se designó a 5 integrantes nominados por diferentes tendencias. Diana Tamaín, presidenta del CNE, fue postulada por la CONAIE. Fue diputada y asambleísta por el movimiento Pachacutic. Ha estado ligada desde sus inicios en la política a la dirigencia indígena y de izquierda. En cambio, Enrique Pita, vicepresidente del organismo, tiene mayor cercanía con la derecha. Fue postulado por Creo, que lidera el actual candidato a la presidencia, Guillermo Lasso. El vocal José Cabrera también tiene un perfil de derecha, pero su nominación provino del Partido Social Cristiano, que en los próximos comicios no tendrá candidato presidencial propio. Respaldará al binomio de Creo. También está Estela Acero, postulada por Alianza País, a quien ahora vinculan con el correísmo porque fue asambleísta por AP en el gobierno anterior. Mientras tanto, Luis Verde Soto fue postulado por la Junta Cívica de Guayaquil. Ha ejercido varios cargos políticos como asesor del expresidente Jaime Roldós y embajador de Ecuador en Suiza. Las diferencias ideológicas de los 5 vocales han provocado evidentes disputas. Por ejemplo, Verde Soto y Acero se opusieron a que Atamaín sea la presidenta. Meses después, superado ese inconveniente, se conformó una mayoría compuesta por Atamaín, Cabrera y Acero, que en casi todos los temas polémicos y en las votaciones del Pleno tenía la oposición de Pita y Verde Soto.
En el actual proceso electoral, los vocales han tenido que resolver varios temas polémicos, desde la calificación de aspirantes a la presidencia hasta las medidas que se implementarán el día de las votaciones por la pandemia. Alberto Luna, TC Televisión. 13 horas con 28 minutos y precisamente para que el proceso de las elecciones del 7 de febrero avance, aún hay que esperar el pronunciamiento de la Corte Constitucional. Pero para que esto suceda, primero la demanda que ha sido aprobada por el Consejo Nacional Electoral tiene que ser entregada y presentada ante la Corte Constitucional. Nuestro compañero Alcibiades Onofre se encuentra en este lugar, en esta institución, para contarles si este procedimiento ya ha sucedido. Adelante, Alcibiades. País conozca acerca de lo que ocurre en esta instancia en la Corte Constitucional del Ecuador con la candidatura de Álvaro Noboa. Les comentamos que hoy ya llegó acá la resolución del Consejo Nacional Electoral que le pide que sea ella la que se encargue de resolver el conflicto de competencias por la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral. Pero para que esto sea tratado por esta instancia, el Consejo Nacional Electoral o el mismo TCE deberán plantear una demanda, algo que aún no ha sucedido y que ni siquiera se confirmó ante las llamadas que hicimos. Recordemos que la Corte no actúa de oficio. Y como todos sabemos que la Corte Constitucional aborda miles de causas y que cumple plazos para tratarlas, serán los magistrados quienes decidan si le dan o no prioridad a ese tema específico que mantiene en el limbo jurídico el futuro de Álvaro Noboa como posible candidato a presidente por el Movimiento Justicia Social en estas próximas elecciones generales 2021. En las próximas horas se tiene previsto que se lleve a cabo la sesión de pleno de la Corte Constitucional, que es la número 38, y también que se pronuncien algunas autoridades sobre este asunto. Hasta aquí con nuestro informe. Karen, tú tienes más que compartir con el público. Así es, Alcibiades, muchísimas gracias. 13 horas con 29 minutos por ese completo informe. Ahora quiero contarles, ya para finalizar nada más, si ustedes pueden visualizar un poco con mi camarógrafo en imágenes, que de a poco ya en los exteriores del Consejo Nacional Electoral, simpatizantes de Justicia Social y de la candidatura, posible candidatura de Álvaro Noboa, se concentran ya a esta hora. Esto es un hecho que ha sucedido durante ya casi 3 semanas en los exteriores del Consejo Nacional Electoral en el norte de la capital. Están a la espera, nos han dicho, de que el CNE se pronuncie precisamente qué sucederá con su postulación y también cuál sería el procedimiento a seguir para que Justicia Social efectivamente pueda realizar primarias y se cumpla lo que ha dicho la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral en favor de esta organización política. Nosotros permaneceremos en los exteriores del Consejo Electoral para en las siguientes emisiones contarles mayores detalles de lo que acontece en el... Muchísimas gracias. Amigos, más noticias. Para ayudar a la policía a disminuir los índices delincuenciales, la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil tiene cámaras con reconocimiento facial que permiten identificar en tiempo real a delincuentes o sospechosos buscados por algún delito. Veamos. ¿Qué tal, amigos? Les cuento que estoy en una de las cabinas tipo teleférico que atraviesan el tramo del río Guayas que conecta Guayaquil con Durán. Como pueden observar, el paisaje que tengo aquí atrás mío es espectacular. Mi perla del Pacífico, voy a dejarlos ahí para que puedan deleitarse de este paisaje hermoso. Y están las cabinas de la aerovía. La verdad es que es espectacular, se los recomiendo para que vengan con su familia, con su pareja, incluso pueden utilizarlo como un paseo romántico y quién sabe hasta como para una pedida de mano. Voy a contarles un poquito sobre el sistema de este sistema de transporte aéreo. Tienen capacidad las cabinas para 10 personas, pero comenzarán a operar con un aforo de 5 usuarios para poder guardar el distanciamiento por el tema del COVID-19. La ruta es de 4.1 kilómetros y dura 30 minutos recorrer las 5 estaciones, pero si usted va desde el centro de Guayaquil hasta Durán, le puede tomar 17 minutos. Esta nueva forma de movilidad empezará a operar el próximo 21 de diciembre, va a ser inaugurado por las autoridades del municipio de Guayaquil y quiero comentarles algo, es súper seguro. El Cuerpo de Bomberos de Guayaquil realizó ensayos de técnicas de rescate a 20 metros de altura como parte de las medidas de apoyo a la seguridad.
tiene un sistema complementario de movilidad de la ciudad, es teleférico, cuida el ambiente y es completamente seguro. Por eso tiene un sistema integrado con servicio de internet, cámaras de monitoreo, botones de pánico y parlantes para comunicarse en tiempo real con las 154 cabinas. Ahora usted se preguntará, ¿y cuál es el horario? Pues bien, puede venir desde las 5 de la mañana hasta las 23 horas con una tarifa de tan solo 70 centavos y prevé mover a 40.000 personas al día. Maravilloso. Guayaquil se convierte en la primera ciudad en Latinoamérica en ser pionera en utilizar un sistema de transporte aéreo suspendido como sistema de transporte público. Los dejo con esta invitación, ya saben, pueden venir con su familia o con sus seres queridos a disfrutar de esta experiencia maravillosa y es súper seguro. Pueden tomarse fotos, así que ya saben, vengan a la aerovía después del 22 de diciembre. Muchísimas gracias, mi querida Nicole, por ese informe muy detallado sobre la aerovía y sus recorridos. Amigos televidentes, momento de una breve pausa comercial, pero enseguida regresamos con más información. Noticias de la comunidad de inmediato, amigos televidentes. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Saskia? Buenas tardes. Así es, empezamos con importantes informaciones. Decenas de comerciantes informales del sector de la Bahía fueron ubicados en una explanada en el sector de Mucho Lote 1, norte de Guayaquil. Así es, en este lugar ofrecen, por ejemplo, ropa, juguetes y adornos navideños a precios económicos. La feria atiende las 17 horas del día, pero los vendedores piden al municipio ampliar el horario. Y la gente recién, usted sabe que todos tienen familia, trabajan, que nos dejen como que hasta las 7, 8 de la noche para trabajar. Ya porque ahí recién hay movimiento. Usted sabe que en la Bahía hasta las 10 de la noche la gente está en la Bahía comprando. Al menos por este mes de diciembre nos gustaría que nos dejen hasta las 8 de la noche para trabajar. Con descuentos, con promociones, o sea, se vende de todo un poco. Y precisamente, Jorge y amigos televidentes, a esta hora vamos a conversar con nuestra compañera Carlita Santana, quien se ha trasladado hacia el centro de Guayaquil. Ella está en el sector de la Bahía. Carlita, cuéntanos cómo se están realmente cumpliendo con las medidas de bioseguridad. ¿Ya no existe esa aglomeración de personas? ¿Hay también comerciantes informales o ya no? ¿Qué tal, Saskia? Jorge, amigos televidentes, quisiera responderle que no hay aglomeración, pero si hablamos de aglomeración, definitivamente hablamos de la Bahía, el corazón del comercio de Guayaquil. Y a esa hora, cuando son exactamente la 1:49, pues definitivamente hay mucho movimiento, muchos vendedores informales. Como sabemos, y ustedes estaban diciéndolo hace pocos minutos, las autoridades en una primera instancia pues reubicaron a estos comerciantes hacia Mucho Lote. Y ahora, ¿qué pasa? Han aparecido más comerciantes informales. Definitivamente, bueno, no solamente la gente y los vendedores, sino también pues la gente que viene acá a hacer sus compras navideñas. Vamos a pedir la producción para que nos pongan las imágenes de también el movimiento, que si bien es cierto, allá sí se está respetando las medidas de bioseguridad, allá sí hay un poco más de distanciamiento. Allá los vendedores incluso quisieran también que se haga el llamado a la ciudadanía para que acudan a este sector norte, para que hagan sus compras también allá, porque si bien es cierto, esta fue una medida para que no haya la aglomeración como acá en la Bahía, también es para darle estas oportunidades para que estas personas que fueron reubicadas pues tengan ese sustento. Nosotros de todas maneras estamos acá viendo pues el movimiento, como les comentábamos, compañeros, y vamos a hablar también con el comandante Jaime Dávalos de la Policía Metropolitana. Estamos viendo mucha aglomeración en ese momento, comandante. Obviamente ustedes hacen lo suyo, hacen su trabajo, pero también no se puede controlar a la ciudadanía, que también tiene que tener esa responsabilidad por los suyos y por ellos mismos, ¿no? Buen día.
Buenas tardes, es correcto, Carla, lo que se menciona, y la única manera de controlar tanta aglomeración sería a través de un decreto de excepción que restrinja la movilidad de las personas, y eso no es el caso. En este caso, nosotros estamos realizando el control de los vendedores informales con el fin de disminuir desde ese punto de vista la presencia de mayor número de personas aquí. Lo que más vemos también sería la afluencia de los usuarios que vienen a la bahía a hacer sus compras. Definitivamente, el 90% de las personas que usted ve aquí son personas que han concurrido a la bahía a realizar sus compras, y el 10% tal vez corresponda a los vendedores informales que, como a usted le consta, están reubicados en otras partes de la ciudad. Eso estábamos hablando, comandante, pero ¿qué pasa con esos nuevos vendedores que están en esa calle? Como lo mencionábamos, estábamos en la Olmedo Chimborazo. Tienen esa oportunidad tal vez de ser parte del grupo de ya los 290 vendedores que están en Mucholote. Los vendedores informales que deseen acceder a un puesto en las Orquídeas es necesario que cumplan con un procedimiento sumamente sencillo en el Palacio Municipal, en la Dirección de Aseo y Mercado Cantonal, con el fin de que se registren. Verificaremos sus documentos de identidad e inmediatamente el puesto será asignado de acuerdo a la disponibilidad. Vale la pena mencionar que en ese lugar, que es muy amplio, existe capacidad para 600 vendedores que serán temporalmente ubicados ahí hasta el 31 de diciembre. Todavía entonces tienen la oportunidad. Jorge, no sé si tú tengas alguna pregunta, te escucho. Exacto, Carlita. Ahora que el comandante está mencionando esta ayuda o beneficio o flexibilidad que se les está dando, allá en el Mucholote más o menos 600 comerciantes pueden ser reubicados, pero por estas fechas. Sin embargo, estamos observando que no todos están cumpliendo esto y más bien siguen todavía acá en el sector de la bahía, en el centro de Guayaquil, cuando allá en el norte también tiene disponibilidad para poder vender. Entonces, ¿hay algún censo para los comerciantes que se haya hecho? Tal vez, comandante, ¿hay algún censo de los comerciantes que también están acá y que tal vez pueden ser trasladados, como lo mencionábamos, hacia el sector norte? Bueno, antes de iniciar estos operativos habíamos realizado un censo en el cual habíamos establecido de manera muy poco formal, pero bastante empírica, de que existían alrededor de 1000 comerciantes informales en la calle. Entonces, aquí alrededor de las bahías de Guayaquil, aquí alrededor de la bahía exclusivamente. Entonces esas eran las personas que eran idealmente candidatos para poder ocupar un puesto en la Plaza de las Orquídeas. También estamos hablando un poco del distanciamiento, si bien es cierto, Saskia y Jorge, ustedes pueden ver y pueden pues percibir lo que estamos nosotros viendo en este momento, a esta hora, y también vemos personas sin mascarillas. Está ocurriendo en algunos sectores de Guayaquil. ¿Qué pasa con la ciudadanía? Que no solamente las autoridades están aquí para controlar, sino que también depende de uno mismo. Vemos a muchos menores de edad. ¿Por qué sacan a los menores de edad? Saskia, tú tienes una pregunta, te escucho. Sí, Carlita, ¿qué pasó con las bodegas que fueron clausuradas más o menos hace unas 2 semanas? ¿Han respetado el sello de clausura o ya abrieron estos locales? Perfecto, es una muy buena pregunta, Saskia. Ya que tenemos aquí al comandante, vamos a hacerle la consulta. ¿Qué pasa con estas bodegas que ya fueron clausuradas hace algunas semanas? Ellos pudieron reabrir, estaban con sus permisos al día. ¿Qué pasa con todos ellos o se siguieron clausurando más bodegas de este tipo? Bueno, nosotros continuamos en nuestra tarea de localizar las bodegas que están funcionando de manera clandestina. La mayor parte de esas bodegas permanecen todavía clausuradas, y la clausura tiene el término de indefinido porque realmente los requisitos establecidos para que funcionen como bodega no los cumplen. Entonces eso no va a volver a funcionar a no ser que cumplan con los requisitos establecidos por el municipio y por